Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de homotopía clásica. Al principio de estos videos nosotros habíamos visto sobre los espacios H. Acuérdense de los espacios H. Y también habíamos visto sobre los grupos H. Entonces, nosotros podemos preguntarnos cuáles son los grupos de homotopía de un espacio H. Lo que vamos a demostrar hoy es que justamente la suma del pi en xx0, si xx0 es un espacio H, entonces su suma del pi n coincide con la operación del espacio H. Entonces, vamos a poner el lema. Si x0 u es espacio H, entonces su suma del pi en xx0 coincide con esta mu. Mu de fx, gx es igual a f más g de x. Y eso pues para cualquier f y g que sean mapeos de IN a, a x y que todos los puntos de la frontera los dejen fijos. Y bueno, vamos a ver la prueba. La prueba también va a ser por uno que lo llaman argumento de Ekman-Hilton, que básicamente consiste en que primero probemos una fórmula y ya después esa fórmula nos va a implicar que las dos operaciones son iguales. Supongamos que xx0 es un espacio H. Entonces nosotros habíamos visto en el video de los espacios H que μj2 es homotópico a μj1 y este es homotópico a la i de x. Y aquí j1 está definido como j1 de x igual a x0 y j2 está definido como j2 de x igual a x0, x. Así, eso lo vimos en el video de los espacios H. Entonces, tomemos mapeos fg h y k de in parcial in a x0 y vamos a ver cuánto vale. Bueno, en la siguiente página, porque esto es algo largo. Vamos a ver cuánto vale mu de f más g de S1 Sn, h más k de S1 Sn. A ver, ¿esto cuánto vale? Pues nosotros podemos usar la definición de la suma, de esta suma de aquí, y entonces podemos esto desarrollarlo en dos partes. La primera sería cuando S1 está en la primera mitad. Entonces ahí tendríamos que mu de f, bueno, tendríamos que esto es igual a mu de f2 S1 Sn, h de 2 S1 Sn. Esto pasa si S1 está en la primera mitad, o sea, si 0 menor o igual a S1 menor o igual a 1 medio. Y luego también tenemos que cuando S1 está en la siguiente mitad, tenemos que esto vale G de 2S1 menos 1
Sn, coma el otro que es K, K 2S1 menos 1. Así está Sn. Esto sí, y S1 está en la segunda mitad. Si un medio menor o igual a S1 menor o igual a 1. Y bueno, nosotros tenemos eso, pero también recordemos que tenemos que move de esto compuesto con f,h. Este f,h es la función que envía un par ordenado de elementos de x a f de x, h de x. Pero aquí lo estamos pensando como función. Entonces esto más con g, k de S1. Sn, esto lo podemos desarrollar más. Y esto vale mu de fh 2S1 Sn si 0 es menor o igual a S1 y esto es menor o igual a un medio. Abajo tenemos un de g, k de 2S1 menos 1 Sn si S1 está en la segunda mitad, ¿no? Pero esto también lo podemos desarrollar más y tenemos que esto es igual a mu de f de 2S1 Sn, h 2S1 Sn si 0 es menor o igual a S1 menor o igual a un medio. Y también tenemos que mu de g de 2S1 menos 1 Sn, k de 2S1 menos 1 Sn si S1 está en la segunda mitad. Pero fíjense que este de aquí es justo lo mismo que había puesto aquí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que mu de f más g, h más k de x, esto es mu con f, h más g, k de x. Y entonces ya tenemos eso. Y nosotros podemos tomar ahora g y h homotópicamente equivalentes al lazo constante. O pongamos al lazo 0. No, no es lazo, a la función 0 a la que envía todos los elementos a x0. Entonces tenemos que esto se convierte en mu de f más 0, h más 0, x igual a mu de f0 más mu de ¿cómo es? De 0, k. Y todo esto en x. Así. Y entonces nosotros tenemos que esto es de, bueno, aquí es así, fk. Esto, bueno, aquí es, no, aquí sí es igualdad y abajo podemos usar ya equivalencia homotópica. Sí, aquí es así. Podemos usar equivalencia homotópica y tenemos que esto es f y esto es k. Y lo de abajo, acordémonos que eso es. Esto es lo mismo que J1, esto de aquí. Y también esto de acá es lo mismo que esto de acá. Entonces, esto lo podemos escribir como así
UJ2F más J... no, en el primero es 1. J1, J2F. Y sí, así. No. En el segundo es K, no es F. Luego aquí tenemos... no, así. Así se queda porque nada más estamos considerando las funciones. Pero podemos regresar aquí y recordamos que esto es la y de x y esto también es la y de x. Entonces, esto nos queda así. De fk es la... esto vale la y de x. F más... esto también vale la y de x. K. Y luego podemos quitar esa y de x, ¿no? F, k, F más k. Y ya con eso lo tenemos demostrado lo que queríamos, ¿no? Que era que esto. De fx, kx es igual a fx más kx. Así. Y bueno, entonces ya esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.